Bajo la luz tenue de un farol en una calle desierta, un hombre de traje impecable camina hacia su auto de lujo después de una larga jornada de trabajo. La noche es fría, y el viento silba entre los edificios vacíos. Al acercarse a su vehículo, algo llama su atención: un auto viejo y oxidado, estacionado a pocos metros. Dentro, apenas visible a través de las ventanas empañadas, hay una figura pequeña, encogida, cubierta con una manta raída. Es un niño, solo y temblando, con el rostro marcado por el cansancio y el abandono. El hombre, acostumbrado a cerrar tratos millonarios y a vivir en un mundo de comodidades, siente un nudo en el estómago. No sabe que ese encuentro cambiará su vida para siempre. Antes de sumergirte en esta historia llena de emociones, esperanza y transformación, te invitamos a quedarte hasta el final. Cada parte de este relato está diseñada para tocar tu corazón y recordarte el poder de los lazos humanos. Suscríbete ahora para no perderte más historias como esta y, al terminar, cuéntanos en los comentarios desde donde nos acompañas. Comencemos. La ciudad de Madrid brillaba con luces de neón y el bullicio de la vida nocturna, pero en las calles más apartadas, donde el lujo daba paso al olvido, el silencio era el único testigo de las historias que nadie quería contar. Alejandro Ferrer, un empresario reconocido por su éxito en el mundo de las finanzas, caminaba con paso firme hacia su auto. Era un hombre que lo tenía todo: dinero, poder y una reputación impecable. Sin embargo, detrás de su fachada de éxito, había un vacío que ni él mismo entendía. Su vida estaba llena de reuniones, contratos y cenas de gala, pero carecía de algo que no podía comprar. Esa noche, mientras revisaba su teléfono y organizaba mentalmente su agenda del día siguiente, algo lo detuvo. Un carro viejo, con pintura descascada y las ruedas desinfladas, estaba estacionado junto con más superficie. No era algo que soliera llamar su atención, pero un movimiento dentro del vehículo lo hizo fruncir el ceño. Se acercó con cautela, encendiendo la linterna de su teléfono para ver mejor. Allí, en el asiento trasero, estaba un niño de no más de 8 años. Su cabello estaba enmarañado, su ropa sucia y desgastada, y sus pequeños brazos abrazaban una mochila vieja como si fuera su único tesoro. Alejandro golpeó suavemente la ventana, pero el niño no reaccionó. Parecía profundamente dormido, aunque su respiración era irregular, como si el frío y el miedo lo hubieran vencido. Alejandro sintió una punzada en el pecho. No era un hombre acostumbrado a involucrarse en los problemas de los demás, pero algo en la fragilidad de ese niño lo conmovió. Miró a su alrededor, buscando a alguien que pudiera estar cerca, pero la calle estaba desierta. El viento soplaba con fuerza, y la temperatura seguía bajando. «¿Qué haces aquí, pequeño?», murmuró para sí mismo, aunque sabía que no obtendría respuesta. Después de unos segundos de duda, abrió la puerta del auto con cuidado. El niño despertó sobresaltado, con los ojos llenos de miedo. Retrocedió hasta pegarse al asiento, abrazando su mochila con más fuerza. «Tranquilo, no voy a hacerte daño», dijo Alejandro, levantando las manos en señal de paz. El niño no dijo nada. Sus ojos oscuros lo miraban con desconfianza, como si estuviera acostumbrado a que el mundo le diera la espalda. Alejandro se agachó para estar a su altura y, con una voz más suave, intentó hablarle de nuevo. «¿Estás solo? ¿Dónde están tus padres?». El niño bajó la mirada, pero no respondió. Alejandro notó que sus labios estaban agrietados y que sus manos temblaban, no solo por el frío, sino también por el miedo. Era evidente que llevaba días en esa situación, quizás semanas. Alejandro sintió una mezcla de impotencia y responsabilidad. No podía simplemente marcharse y dejarlo allí. «Escucha, no puedo dejarte aquí. Hace mucho frío, y no es seguro. ¿Te gustaría venir conmigo? Podemos buscar algo de comer y un lugar cálido donde descansar». El niño lo miró con cautela, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Finalmente, asintió con un movimiento casi imperceptible. Alejandro extendió su mano, y después de unos segundos de duda, el niño la tomó. Mientras caminaban hacia el auto de Alejandro, el empresario no podía dejar de preguntarse cómo había llegado ese niño a esa situación. ¿Qué historia había detrás de esos ojos tristes?
Y, más importante aún, ¿qué podía hacer él para ayudarlo? Sin saberlo, Alejandro estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría no solo la vida del niño, sino también la suya. El auto de Alejandro avanzaba lentamente por las calles iluminadas de Madrid. Dentro, el silencio era casi palpable. El niño, sentado en el asiento del copiloto, mantenía la mirada fija en la ventana, como si temiera que cualquier movimiento o palabra pudiera romper el frágil equilibrio de ese momento. Alejandro, por su parte, intentaba concentrarse en el volante, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era ese niño? ¿Cómo había terminado durmiendo en un auto abandonado? ¿Y por qué sentía esa necesidad tan fuerte de protegerlo? ¿Tienes hambre?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. El niño asintió con un leve movimiento de cabeza, pero no dijo nada. Alejandro suspiró y giró hacia una cafetería que aún estaba abierta. Aparcó el auto y miró al niño. Vamos, te conseguiré algo de comer. El niño dudó por un momento, pero finalmente abrió la puerta y lo siguió. Dentro de la cafetería, el ambiente era cálido y acogedor, un contraste absoluto con el frío de la noche. Alejandro pidió un sándwich y un chocolate caliente para el niño, mientras éste se sentaba en una esquina, con la mochila aún abrazada contra su pecho. Cuando la comida llegó, el niño comenzó a comer con rapidez, como si temiera que alguien se la quitara. Tranquilo, hay más si lo necesitas, dijo Alejandro, observándolo con una mezcla de tristeza y curiosidad. El niño levantó la mirada por un momento, pero no respondió. Alejandro decidió no presionarlo. Sabía que la confianza no se ganaba de la noche a la mañana, especialmente con alguien que claramente había pasado por tanto. En cambio, intentó acercarse de otra manera. Eu llamo Alejandro. ¿Y tú, cómo te llamas? El niño dudó, pero finalmente murmuró. Lucas. Es un buen nombre, Lucas. ¿Cuántos años tienes? 8, respondió, esta vez con un poco más de firmeza. Alejandro asintió, intentando no mostrar la conmoción que sentía. 8 años. Era apenas un niño, y ya estaba enfrentando cosas que ningún adulto debería vivir. Decidió no hacer más preguntas por el momento y dejó que Lucas terminara de comer en paz. Cuando regresaron al auto, Alejandro se dio cuenta de que no tenía un plan claro. No podía simplemente dejar a Lucas en la calle, pero tampoco sabía qué hacer con él. Mientras conducía, miró de reojo al niño, que ahora parecía más relajado, aunque seguía aferrado a su mochila como si fuera su único refugio. Lucas, ¿tienes algún lugar al que quieras ir? ¿Algún familiar o amigo con quien puedas quedarte? El niño negó con la cabeza, y Alejandro sintió un nudo en el estómago. No podía imaginar lo que debía ser para un niño de 8 años no tener a nadie en el mundo. Está bien, por ahora, puedes quedarte conmigo. Tengo un lugar donde puedes dormir esta noche, y mañana veremos qué hacer. ¿De acuerdo? Lucas lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza, pero no dijo nada. Alejandro interpretó su silencio como un acuerdo y condujo hacia su apartamento. Era un lugar amplio y moderno, con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Para Alejandro, era simplemente un espacio funcional, pero para Lucas, parecía un mundo completamente diferente. Puedes dormir en el sofá por ahora. Mañana veremos cómo arreglamos algo más cómodo para ti, dijo Alejandro, señalando el amplio sofá de cuero en la sala. Lucas asintió y se sentó con cuidado, como si temiera ensuciar algo. Alejandro le ofreció una manta y una almohada, y luego se retiró a su habitación, aunque no pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos y emociones contradictorias. Por un lado, sentía una responsabilidad abrumadora hacia Lucas, pero, por otro, no podía evitar preguntarse si estaba haciendo lo correcto. ¿Qué sabía él sobre cuidar a un niño? Su vida siempre había estado enfocada en los negocios, no en las personas. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó temprano y encontró a Lucas sentado en el mismo lugar donde lo había dejado, con la mochila aún en su regazo. Parecía que no había dormido mucho. ¿Dormiste bien?, preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta. Lucas asintió ligeramente, pero sus ojos cansados decían otra cosa. Alejandro decidió no insistir y preparó un desayuno sencillo. Mientras comían, intentó entablar una conversación.
Lucas, ¿puedes contarme algo sobre ti? ¿Dónde vivías antes? El niño bajó la mirada y jugueteó con su cuchara. Finalmente, murmuró, vivía con mi mamá, pero ella ya no está. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No quiso presionar más, pero esas pocas palabras le dieron una idea de la magnitud del dolor que Lucas cargaba. Decidió que lo primero que haría sería llevarlo a un médico para asegurarse de que estuviera bien físicamente. Después, buscaría ayuda profesional para entender cómo manejar la situación. Sin embargo, no todo sería tan sencillo. Mientras Alejandro intentaba organizar su día, recibió una llamada urgente de su asistente. Había un problema en una de sus empresas que requería su atención inmediata. Por un momento, sintió la tentación de dejar a Lucas en casa y ocuparse de sus asuntos, pero algo dentro de él le dijo que no podía hacerlo. Este niño necesitaba más que un techo y comida, necesitaba a alguien que estuviera presente. Lucas, tengo que ir a mi oficina por un rato, ¿te gustaría venir conmigo?, preguntó, intentando sonar casual. Lucas lo miró con desconfianza, pero finalmente asintió. Alejandro sonrió, aliviado, y juntos salieron hacia la oficina. Mientras conducían, Alejandro no podía evitar preguntarse cómo encajaría Lucas en su vida. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Algo en ese niño había despertado una parte de él que había estado dormida durante años, y aunque no sabía exactamente qué significaba, estaba decidido a averiguarlo. La oficina de Alejandro era un reflejo de su vida, moderna, impecable y llena de actividad constante. Los empleados caminaban apresurados, con carpetas en mano y teléfonos sonando sin cesar. Era un mundo que Alejandro conocía a la perfección, un lugar donde siempre había tenido el control. Pero esa mañana, al entrar con Lucas a su lado, todo parecía diferente. Las miradas curiosas de sus empleados se posaron en el niño, que caminaba pegado a Alejandro, sosteniendo su mochila como si fuera un escudo. Señor Ferrer, la reunión con los inversionistas está programada para las 10, dijo su asistente, Clara, mientras lo seguía con una carpeta en la mano. Lo sé, Clara, prepáralo todo. Estaré en mi oficina en unos minutos, respondió Alejandro, sin detenerse. Clara miró al niño con curiosidad, pero no dijo nada. Alejandro llevó a Lucas a su despacho, un espacio amplio con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Era un lugar diseñado para impresionar, pero Lucas parecía más interesado en el pequeño bonsái que decoraba una esquina del escritorio. Puedes sentarte aquí, dijo Alejandro, señalando un cómodo sillón junto a la ventana. Tengo que trabajar un poco, pero no tardaré mucho. Si necesitas algo, solo dímelo. Lucas asintió en silencio y se sentó, abrazando su mochila. Alejandro se sentó frente a su computadora, pero le resultaba difícil concentrarse. Cada pocos minutos, miraba de reojo al niño, que observaba la ciudad a través del cristal con una mezcla de asombro y melancolía. Había algo en su presencia que hacía que todo lo demás pareciera menos importante. La reunión con los inversionistas fue un desafío. Alejandro intentaba mantener su enfoque, pero su mente seguía volviendo a Lucas. ¿Qué haría con él? ¿Cómo podía ayudarlo realmente? Cuando la reunión terminó, Clara entró en su despacho con una expresión preocupada. Señor Ferrer, ¿puedo preguntarle algo?, dijo, mirando de reojo a Lucas. Adelante, Clara. ¿Quién es el niño? ¿Está bien? Alejandro suspiró y se pasó una mano por el cabello. No estaba acostumbrado a compartir detalles personales, pero sabía que Clara era alguien en quien podía confiar. Es una larga historia, Clara. Lo encontré anoche, durmiendo en un auto abandonado. No tiene a dónde ir. Clara lo miró con sorpresa, pero también con algo de admiración. ¿Y qué piensa hacer? No lo sé. Estoy tratando de averiguarlo. Por ahora, solo quiero asegurarme de que esté bien. Clara asintió y, después de un momento de duda, dijo, si necesita ayuda, cuente conmigo. Mi hermana trabaja en una organización que ayuda a niños en situaciones difíciles. Tal vez pueda orientarlo. Alejandro sintió un alivio inesperado. No estaba solo en esto. Tal vez, con la ayuda adecuada, podría encontrar una solución para Lucas. Esa tarde,
Alejandro llevó a Lucas a un médico. El niño estaba visiblemente nervioso, pero Alejandro lo tranquilizó. Es solo un chequeo, Lucas. Quiero asegurarme de que estés bien. El médico, un hombre amable de mediana edad, examinó a Lucas con cuidado, aunque estaba algo desnutrido y tenía signos de haber pasado frío. No había problemas graves de salud. Sin embargo, el médico le advirtió a Alejandro que el niño necesitaba estabilidad y cuidado emocional. No es solo su cuerpo lo que necesita sanar, señor Ferrer. Este niño ha pasado por mucho. Necesita sentirse seguro, saber que hay alguien en quien puede confiar. Esas palabras resonaron en Alejandro. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a hacer lo que fuera necesario. Esa noche, mientras cenaban en el apartamento de Alejandro, Lucas habló por primera vez de su pasado. Fue un relato fragmentado, lleno de pausas y silencios, pero suficiente para que Alejandro entendiera la magnitud del dolor que el niño había vivido. Su madre había muerto hacía un año, y desde entonces, Lucas había estado solo, sobreviviendo como podía. Había dormido en parques, estaciones de tren y, finalmente, en el auto donde Alejandro lo encontró. No quería ir a un orfanato, dijo Lucas, con la voz temblorosa. Escuché que son lugares malos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No podía imaginar lo que debía ser para un niño de 8 años vivir con ese miedo constante. No tienes que preocuparte por eso, Lucas. No voy a dejar que te pase nada malo, dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Con el tiempo, la relación entre Alejandro y Lucas comenzó a transformarse. Al principio, Lucas seguía siendo reservado, pero poco a poco empezó a confiar en Alejandro. Había momentos de ternura inesperada, como cuando Lucas le mostró un dibujo que había hecho de los dos, o cuando se rió por primera vez al ver a Alejandro quemar una tostada en un intento de hacer el desayuno. Sin embargo, no todo fue fácil. Alejandro tuvo que enfrentarse a sus propios miedos y dudas. Había noches en las que se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si realmente podía ser la figura que Lucas necesitaba. También tuvo que lidiar con las críticas de algunos colegas y conocidos, que no entendían por qué un hombre como él se estaba involucrando en algo tan complicado. No es tu responsabilidad, Alejandro. Ese niño debería estar en un lugar especializado, no contigo, le dijo un amigo durante una cena. Pero Alejandro sabía que no podía dar marcha atrás. Lucas no era solo un niño necesitado, era alguien que había despertado algo en él, una parte de sí mismo que había estado dormida durante años. Por primera vez, Alejandro sentía que su vida tenía un propósito más allá de los negocios y el éxito material. Un día, mientras paseaban por un parque, Lucas tomó la mano de Alejandro. Por primera vez, fue un gesto simple, pero lleno de significado. Alejandro miró al niño y sonrió. Gracias por no dejarme solo, dijo Lucas, con una voz apenas audible. Alejandro sintió que su corazón se llenaba de una calidez que nunca antes había experimentado. En ese momento, supo que, aunque el camino sería difícil, valdría la pena. Lucas no solo estaba sanando, también lo estaba sanando a él. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La relación entre Alejandro y Lucas se fortalecía con cada pequeño gesto, con cada conversación nocturna y con cada momento compartido. Alejandro había comenzado a reorganizar su vida por completo. Las reuniones interminables y los viajes de negocios habían pasado a un segundo plano. Ahora, su prioridad era Lucas. Sin embargo, la tranquilidad que habían construido juntos estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que Alejandro jamás habría imaginado. Una tarde, mientras Alejandro revisaba unos documentos en su oficina en casa, recibió una llamada inesperada. Era Clara, su asistente, y su voz sonaba tensa. Señor Ferrer, siento molestarlo, pero acabo de recibir una notificación extraña. Parece que alguien ha estado investigando sobre usted y sobre Lucas. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su primer pensamiento fue que tal vez alguien de su círculo empresarial estaba intentando usar su situación personal en su contra. Pero cuando Clara continuó hablando,
la verdad resultó ser mucho más inquietante. Es un abogado que representa a un hombre que dice ser el padre biológico de Lucas. El mundo de Alejandro pareció detenerse por un momento. ¿El padre de Lucas? ¿Cómo era posible? Lucas nunca había mencionado a su padre, y todo lo que Alejandro sabía era que el niño había estado completamente solo desde la muerte de su madre. Sin embargo, la posibilidad de que alguien reclamara la custodia de Lucas lo llenó de una mezcla de miedo y rabia. ¿Tienes más información?, preguntó Alejandro, intentando mantener la calma. No muito, solo sé que este hombre presentó una solicitud formal para recuperar a Lucas. Parece que tiene pruebas de paternidad, pero no sé más detalles. Alejandro colgó el teléfono y miró hacia la sala, donde Lucas estaba sentado en el suelo, dibujando con los lápices de colores que Alejandro le había comprado. El niño parecía tranquilo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Alejandro sabía que tenía que protegerlo, pero también sabía que no sería fácil. Esa noche, después de acostar a Lucas, Alejandro se sentó en su escritorio y comenzó a investigar. Contrató a un abogado especializado en casos de custodia y le explicó la situación. El abogado le advirtió que, si el hombre realmente era el padre biológico de Lucas, tendría derechos legales sobre él, a menos que pudiera demostrar que no era apto para cuidarlo. ¿Y si Lucas no quiere ir con él?, preguntó Alejandro, desesperado. La opinión del niño puede influir, pero al final, la decisión estará en manos de un juez. Necesitamos pruebas de que este hombre no es adecuado para ser su tutor, o que su regreso con él pondría en peligro el bienestar de Lucas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro intentó mantener la rutina de Lucas lo más normal posible, pero el miedo de perderlo lo consumía. Finalmente, llegó el día en que Alejandro tuvo que enfrentarse al supuesto padre de Lucas en una reunión organizada por los abogados. El hombre, llamado Raúl, era una figura imponente, con una mirada dura y una actitud desafiante. Afirmó que había estado buscando a Lucas desde la muerte de su madre, pero que las circunstancias lo habían mantenido alejado. Sin embargo, algo en su tono y en su lenguaje corporal hizo que Alejandro desconfiara de inmediato. ¿Por qué no estabas con él cuando más te necesitaba?, preguntó Alejandro, incapaz de contener su frustración. No es asunto tuyo, respondió Raúl, con frialdad. Es mi hijo, y voy a recuperarlo. Alejandro sintió que la rabia lo consumía, pero sabía que perder el control no ayudaría a Lucas. En cambio, decidió concentrarse en reunir toda la evidencia posible para demostrar que Raúl no era la mejor opción para el niño. Contrató a un investigador privado, quien descubrió que Raúl tenía antecedentes de violencia y problemas con el alcohol. También encontró testigos que afirmaron que nunca había mostrado interés en Lucas antes de la muerte de su madre. Mientras tanto, Lucas comenzó a notar que algo estaba mal. Una noche, mientras Alejandro lo ayudaba a cepillarse los dientes, el niño lo miró con ojos llenos de preocupación. ¿Me vas a dejar, Alejandro?, preguntó, con la voz temblorosa. Alejandro se arrodilló frente a él y le tomó las manos. Nunca, Lucas, nunca voy a dejarte. Pase lo que pase, voy a luchar por ti. El niño lo abrazó con fuerza, y Alejandro sintió que su determinación se fortalecía aún más. No iba a permitir que alguien como Raúl destruyera todo lo que habían construido juntos. El día del juicio fue uno de los más difíciles en la vida de Alejandro. Lucas tuvo que testificar, y aunque estaba visiblemente nervioso, habló con valentía sobre cómo Alejandro lo había cuidado y cómo se sentía seguro con él. También mencionó que no recordaba mucho de su padre y que no quería vivir con él. Raúl, por su parte, intentó presentarse como un hombre arrepentido que solo quería recuperar a su hijo. Sin embargo, las pruebas presentadas por el abogado de Alejandro, junto con los testimonios de los testigos, pintaron una imagen muy diferente. Al final, el juez tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Después de revisar todas las pruebas y escuchar los testimonios, este tribunal determina que la custodia de Lucas permanecerá con el señor Alejandro Ferrer, quien ha demostrado ser una figura estable y amorosa en la vida del niño. Alejandro sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Miró a Lucas,
que estaba sentado a su lado, y vio como una sonrisa tímida se formaba en su rostro. Lo abrazó con fuerza, prometiéndose a sí mismo que nunca dejaría que nada ni nadie volviera a separarlos. Sin embargo, el juicio no solo marcó el final de una batalla legal, también fue el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Alejandro sabía que aún había mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaban en el camino correcto. Lucas no solo había encontrado un hogar, también había encontrado una familia, y Alejandro, en su lucha por protegerlo, había descubierto un propósito que le daba sentido a todo. El sol de la mañana entraba por los ventanales del apartamento de Alejandro, iluminando la sala donde Lucas jugaba con un rompecabezas. Era una escena tranquila, casi cotidiana, pero para Alejandro, cada momento con Lucas era un recordatorio de lo lejos que habían llegado juntos. Habían pasado meses desde el juicio, y aunque las cicatrices emocionales de la batalla legal aún estaban presentes, ambos estaban comenzando a sanar. Lucas había cambiado mucho desde aquella noche en que Alejandro lo encontró durmiendo en un auto abandonado. Ahora, su rostro estaba lleno de vida, y su risa resonaba por todo el apartamento. Había comenzado a asistir a la escuela, donde poco a poco hacía amigos y recuperaba la confianza en sí mismo. Alejandro, por su parte, también había cambiado. Su vida gira en torno de reunir contratos. Ahora, cada decisión que tomaba estaba guiada por el bienestar de Lucas. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Lucas se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban al fútbol. Alejandro lo observó desde un banco cercano, sonriendo al ver cómo Lucas se unía al juego con entusiasmo. Era un momento simple, pero lleno de significado. Lucas ya no era el niño asustado y desconfiado que Alejandro había conocido. Ahora era un niño que comenzaba a creer en el mundo nuevamente. Sin embargo, Alejandro sabía que su historia juntos no podía terminar ahí. Había algo más que necesitaban hacer, algo que podía dar un propósito aún mayor a todo lo que habían vivido. Una noche, mientras cenaban, Alejandro decidió hablar con Lucas sobre una idea que había estado rondando en su mente. Lucas, he estado pensando en algo, dijo, mientras servía un poco más de jugo en el vaso del niño. ¿En qué?, preguntó Lucas, curioso. En cómo podemos ayudar a otros niños que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Niños que no tienen un hogar, que se sienten solos y que necesitan a alguien que los cuide. Lucas lo miró en silencio por un momento, procesando lo que Alejandro acababa de decir. Finalmente, asintió con una sonrisa tímida. ¿Cómo podemos ayudarlos? Alejandro sonrió, sintiendo una calidez en el pecho al ver la disposición de Lucas para ser parte de algo más grande. Podemos crear un lugar para ellos, un refugio, donde puedan sentirse seguros, donde puedan recibir comida, educación y, sobre todo, amor. Un lugar donde sepan que no están solos. Lucas pareció emocionarse con la idea. ¿Podemos hacerlo?, preguntó, con los ojos brillantes. Sí, Lucas, podemos hacerlo juntos. Y así comenzó un nuevo capítulo en sus vidas. Alejandro utilizó sus recursos y contactos para fundar una organización llamada Hogar de Esperanza, un refugio para niños en situación de abandono. Lucas fue parte activa del proceso, ayudando a decorar las habitaciones, eligiendo los juguetes y asegurándose de que cada rincón del lugar fuera acogedor. Para él, era una forma de devolver un poco del amor que había recibido de Alejandro. El día de la inauguración, el refugio estaba lleno de personas, amigos, colegas de Alejandro, voluntarios y, por supuesto, los primeros niños que serían acogidos. Lucas, vestido con una camisa blanca y una corbata que Alejandro le había ayudado a anudar, se paró junto a él mientras cortaban la cinta roja que marcaba el inicio oficial del proyecto. Este lugar es para ustedes, dijo Alejandro, dirigiéndose a los niños que estaban presentes. Aquí encontrarán un hogar, un lugar donde siempre serán bienvenidos y donde nunca estarán solos. Lucas, que estaba a su lado, tomó el micrófono con timidez. Yo sé lo que es estar solo, dijo, con la voz temblorosa pero llena de sinceridad. Pero también sé lo que es encontrar a alguien que te cuide y te quiera. Espero que este lugar sea eso para ustedes.
Las palabras de Lucas conmovieron a todos los presentes, y Alejandro sintió un orgullo indescriptible al ver cómo el niño, que una vez había encontrado perdido y asustado, ahora estaba ayudando a otros a encontrar esperanza. Con el tiempo, Hogar de Esperanza se convirtió en mucho más que un refugio. Era un lugar donde los niños podían sanar, aprender y soñar con un futuro mejor. Alejandro y Lucas pasaban mucho tiempo allí, interactuando con los niños y asegurándose de que cada uno recibiera el apoyo que necesitaba. Para Alejandro, el refugio no solo era un proyecto, era una extensión de la familia que había formado con Lucas. Un día, mientras caminaban juntos por el refugio, Lucas miró a Alejandro con una sonrisa. ¿Sabes algo?, dijo, con un tono reflexivo. ¿Qué cosa?, preguntó Alejandro, curioso. Creo que mamá estaría feliz de que estemos haciendo esto. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero también una profunda gratitud. Sabía que la madre de Lucas siempre ocuparía un lugar especial en su corazón, y estaba seguro de que, donde quiera que estuviera, estaría orgullosa de su hijo. Con el tiempo, Alejandro decidió dar un paso más. Inició el proceso de adopción formal de Lucas, algo que había estado en su mente desde hacía mucho tiempo. Aunque ya se sentían como padre e hijo, quería que fuera oficial, que Lucas supiera que siempre tendría un lugar en su vida, sin importar lo que pasara. El día en que el juez firmó los papeles de adopción, Lucas corrió hacia Alejandro y lo abrazó con fuerza. ¿Eso significa que ahora eres mi papá?, preguntó, con una mezcla de emoción y asombro. Siempre lo he sido, Lucas, pero ahora es oficial. Ambos rieron, y Alejandro sintió que su vida estaba completa. Había comenzado ese viaje como un hombre solitario, enfocado en el éxito material, pero Lucas le había enseñado el verdadero significado de la familia, el amor y el propósito. Juntos, Alejandro y Lucas continuaron trabajando en Hogar de Esperanza, ayudando a más niños a encontrar un lugar donde pudieran sentirse amados y seguros. Su historia se convirtió en una inspiración para muchos, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para encontrar la luz. Y así, lo que comenzó como un encuentro fortuito en una noche fría se transformó en una historia de amor, esperanza y transformación que cambió no solo sus vidas, sino también las de muchos otros. Porque, al final, los lazos creados desde el corazón son los que realmente tienen el poder de cambiar el mundo. ¿Qué te pareció esta historia llena de esperanza y transformación? Nos encantaría saber tu opinión. Si te conmovió tanto como a nosotros, suscríbete para no perderte más relatos inspiradores como este. Además, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos conocerte y saber hasta dónde llegan estas historias que tocan el corazón. Tu voz es importante.